¿Escucháis? Es oír y callar. En Ñ Radio. Bienvenidas a todas y a todos a este nuevo rato de música clásica que tenemos una vez a la semana en Oír y Cañar y sobre todo en la sintonía de Ñ Radio. Esto no se nos tiene que olvidar. Damos los saludos y la bienvenida a Julia, que está en la mesa de sonido. Y hablando de Julia, pues tendremos que hacer una mención especial porque la verdad es que estamos trabajando duramente para cada vez mejorar el sistema y la técnica que estamos desarrollando para hacer este programa. Dado que no somos profesionales de este medio, pues estamos haciendo un importante esfuerzo y Julia está haciendo un importante esfuerzo para que cada vez todo esto salga mejor y así está siendo, desde luego, cada vez sale algo mejor. Bueno, pues gracias a ella. Gracias también a Antonio y a Paulino, que difunden nuestros programas en las redes sociales. Y sin más, vamos a empezar con nuestro programa de hoy. Y vamos, como siempre, con la música escrita por mujeres. Y la compositora elegida para el día de hoy, para nuestro Oír y Callar de esta semana, es Maria Szymanowska. Es una compositora y pianista polaca, de la cual ya habíamos hablado antes, hace unos meses. Bueno, hace unos meses, casi un año, no recuerdo bien la fecha. Bueno, esto fue en un programa en el que fuimos invitados por Rosario, en el programa también de esta emisora y el podcast iba a decir el Oír y Callar. No, el título del programa, el nombre del programa es Ni más ni más menos. Es un programa de igualdad que también se emite los los jueves por la mañana en esta misma sintonía. Y entonces, como decía, hace aproximadamente un año, faltan unos meses para que cumpla el año, pues fuimos invitados para hablar sobre las mujeres y la música clásica. En este caso, Maria Szymanowska, que es la compositora que he elegido para hoy, pues estuvimos hablando de ella y hicimos un relato un poco más extendido y más profundo de su realidad y de su biografía. Así que en el día de hoy no me voy a extender demasiado, sí que os hago la petición de que oigáis el podcast que está colgado sobre este programa. Recuerdo, en el programa Ni más ni más menos, Mujeres en la música. Pues allí hablamos a largo y tendido de Maria Szymanowska, y no solamente de Maria Szymanowska, también hablamos de otras mujeres, pero bueno, en concreto de esta. Y bueno, y en el día de hoy vamos a hacer algún repaso más sobre su vida y vamos a oír algunas de sus obras y vamos a enlazarlas con el programa entero, que el programa entero de hoy va a estar dedicado al piano polaco en la época romántica. Maria Szymanowska, como he dicho ya antes, es una pianista y compositora polaca que nació en 1789, ¿verdad? ¿Qué año? El año de la Revolución Francesa. Bueno, también es una mujer que vivió no demasiados años, murió en 1831, así que tan solo vivió 42 años. Eso sí, viajó por toda Europa y sobre todo por Rusia, donde se estableció de una manera estable en 1820. Gracias a los conciertos y a la fama que fue adquiriendo. El estilo de Maria Szymanowska, además de virtuoso, que desde luego que lo era, lo calificaron siempre como un estilo brillante. Y entonces con estos dos calificativos tan importantes, digamos que la música de Maria Szymanowska y la forma de interpretar al piano de esta mujer, pues fue el antecedente perfecto para la música que después vamos a escuchar a continuación, que es de Frédéric Chopin. Pero bueno, de esto hablaremos un poco más adelante.
Podemos decir que María Szymanowska fue una pionera en la profesionalidad de la música, es decir, en dedicarse profesionalmente al mundo de la música y vivir de ello. Desde luego su mundo fue indudablemente ligado al desarrollo de su carrera como pianista intérprete, que como ya he dicho antes viajó por toda Europa y además la estancia esta en San Petersburgo, en Rusia en concreto, pues fue obtenida merced a que en una audición y a una serie de conciertos que realizó por allí, por Rusia, pues fue de alguna forma invitada a ser la pianista real, ¿no? Por decirlo así, la pianista imperial. Y bueno, esto ya también lo contaremos un poco más adelante, porque lo que vamos a hacer a continuación es empezar a oír música de María Szymanowska. Vamos a oír música todo para piano y vamos a ver la profunda frescura de su música, ¿no? El virtuosismo que se va desarrollando en sus composiciones y lo alegre, ¿no? de oír este tipo de músicas. En primer lugar vamos a oír un cotillón, o también lo que traducido podría entenderse como un vals figurado.
La carrera de María Szymanowska, desde luego, fue un éxito. Pero, como tantas otras mujeres que también tuvieron éxito a lo largo de su vida, hoy está casi olvidada, ¿no? Entonces, bueno, pues hacemos este ejercicio para intentar sacar a flote la música de esta mujer, que desde luego se han hecho algunas grabaciones y tal, pero cuesta mucho que las obras de María Szymanowska estén en el repertorio habitual de los pianistas, ¿no? Pues hay que seguir luchando por ello. Bueno, como habíamos dicho, fue un éxito, aunque no le fue fácil, desde luego, ¿no? Porque la carrera que ella empezó como profesional, ya he dicho, se vio casi interrumpida, pero digamos que tuvo sus dificultades cuando se casó. Y además no solamente se casó, sino que tuvo 3 hijos de una manera muy rápida, ¿no? Su marido, desde luego, se opuso a que desarrollase su carrera como profesional del piano y siguiese viajando y haciendo conciertos y haciendo giras, ¿no? ¿Cuál fue la consecuencia inmediata de todo esto? Bueno, pues que María Szymanowska se divorció. Se divorció, se cargó sus 3 hijos a la espalda y siguió con sus giras y sus conciertos y su carrera profesional. Eso sí, apoyada por su familia. Bueno, de todo esto, como he dicho antes, hablamos largo y tendido en aquel programa, en aquel podcast de Ni más ni más menos. Bueno, pues esta carrera, como decíamos, que fue un éxito, desde luego la culminación de este éxito, y lo he anunciado un poco antes, fue en 1822, que tras unos conciertos por Moscú y San Petersburgo, la emperatriz le concedió el título de primera pianista de la corte imperial rusa. Esto fue un empuje muy importante para ella, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir oyendo músicas para piano de María Szymanowska, y en este caso va a ser de la colección de 18 bailes o de 18 danzas para diferentes géneros, pues vamos a oír la número 8, que está en Fa mayor. Como pianista podemos decir que se anticipó al menos una década a otros concertistas de piano que fueron mucho más famosos que ella, como el caso de Ferenc Liszt, y también de Clara Schumann, que aunque es una mujer, tuvo bastante más fama que esta María Szymanowska. Bueno, pues ambos pianistas han pasado a la historia, tanto Liszt como Clara Schumann, como estos que ejecutaban en sus conciertos unas obras de una importante dificultad, o sea, de un gran virtuosismo, y además de que incorporaban obras de su propia autoría, todo esto lo hacían tocando de memoria, ¿no? Era una cosa que de alguna forma toda esta generación de músicos románticos europeos pues lo pusieron de moda, por decirlo así, ¿no? Pero María Szymanowska fue al menos 10 años antes que estos dos grandísimos pianistas y compositores que he relatado antes, ¿no? Bueno, pues ya he dicho un poco antes de que estábamos en la época romántica, y en el caso de María Szymanowska podríamos decir que no es una música 100% romántica, ¿no? Su estilo lo podríamos enmarcar dentro de lo que se denomina el prerromanticismo brillante, ¿no? Bueno, el prerromanticismo brillante, bueno, yo creo que podríamos enmarcarlo perfectamente dentro de la estética romántica, sin ninguna duda. Bueno, para ejemplificar un poco todo ello, vamos a oír una de las piezas más famosas que compuso María Szymanowska, que es una pieza en forma de nocturno y que tituló El murmullo.
Por cronología y por técnica pianista, desde luego la influencia que tuvo Szymanowska en el músico posterior en importancia también dentro de su ciudad, que es Chopin, es evidente. Toda esta técnica y esta innovación brillante que desarrolló Szymanowska sobre el piano, desde luego influyó mucho sobre Chopin. Aunque el contacto entre ambos no está probado, no hay ningún documento, no hay ningún relato y no hay ninguna carta, en fin, ninguna crónica donde esto se pueda demostrar. Parece evidente que dos personas que convivieron en la misma ciudad y tuvieron esta actuación destacada y este manejo virtuoso sobre el piano, que no se conocieran. Es muy posible que se conocieran, aunque, como digo, no está probado. El hecho es que, por ejemplo, palabras que han servido para titular las obras del posterior Chopin, como mazurca, polonesa, etcétera, y que se creyó que, bueno, o algunos creyeron que estas palabras las utilizó por primera vez Chopin, pues no es así. Las utilizó por primera vez María Szymanowska. Entonces, como un ejemplo de esto, pues vamos a oír a continuación de la colección de 24 mazurcas que compuso María Szymanowska. Vamos a oír la número 17 en do mayor. Y para terminar de hablar de esta compositora polaca, excepcional desde luego en su época, pues vamos a oír ya por último otra pieza más para piano y que quizá es la más famosa dentro de su catálogo. De los que se han acercado a la música de María Szymanowska, pues es quizá la más recurrida, la que más se toca, la que más se graba. Y desde luego que se debería tocar mucho más por estos pianistas, por estos grandes pianistas y que intervienen en los grandes escenarios y que graban discos muy exitosos, ¿no? que les cuesta mucho meter música de mujeres, ¿no? Bueno, pues esta pieza que vamos a oír ahora es quizá una de las más famosas. Es un nocturno en si bemol y en si bemol mayor. Y bueno, y a continuación lo oiremos. Antes de oírlo, pues voy a decir unas palabras que dijo Goethe sobre María Szymanowska. Goethe es un importante escritor de aquella época y que tuvo mucha vinculación con la música, tuvo mucha relación con compositores de la época y también sobre análisis que hacía de músicas anteriores, ¿no? En el programa anterior, por ejemplo, también citamos a Goethe cuando hablaba del arte de la fuga de Bach. Goethe también se relacionó con Beethoven, con Liszt, con todos los grandes románticos, y era un hombre que entendía mucho de música. Bueno, pues Goethe dijo, comillas, el increíble talento de Szymanowska no se puede explicar con palabras. Cierra comillas. Bueno, y para terminar con las músicas de esta mujer, pues vamos a oír, como he dicho, el nocturno en si bemol mayor.
Bueno, ya hemos hecho un repaso interesante, yo creo, sobre la música para piano de María Szymanowska. Y vamos a continuar con nuestro programa de hoy, que tiene un hilo cronológico evidente, ¿no? Y es que después de esta música polaca nacida en Varsovia, pues vamos a oír a otro músico polaco, también pianista y también nacido a los alrededores de Varsovia. Vamos a oír música, en este caso, de Frédéric Chopin. Lo que estamos oyendo y vamos a continuar oyendo de fondo mientras os cuento un poco, digamos, algunos apuntes biográficos de Chopin, pues es el concierto número 2 para piano y orquesta. En concreto es su tercer movimiento, un Allegro vivace. Chopin nació cerca de la capital polaca, en una aldea o en una urbanización cercana a Varsovia, en el año de 1810. Es decir, cuando María Szymanowska ya se estaba desenvolviendo como una concertista y estaba empezando su carrera profesional, es cuando nació este increíble músico también. Tuvo 3 hermanas y un talento musical que comenzó a verse desde muy pronto, desde muy temprana edad. A los 6 años se puede decir que ya era un buen pianista. Y desde luego su maestro sabía y entendió rápidamente que la personalidad excepcional de este muchacho era algo importante. Así que lo educó empezando a tocar las grandes obras de Bach. A los 8 años compuso su primera canción, que además fue publicada. Más tarde sus maestros de composición coincidieron con sus maestros de piano y no dudaron en reconocer que las cualidades y las capacidades que tenía este muchacho iban a ser impresionantes, desde luego. Tenía, por supuesto, un futuro muy alentador ante él. Sus profesores posteriores de composición, armonía, contrapunto, en fin, y todo esto, tuvieron desde luego un gran acierto y un gran entendimiento de la personalidad de Chopin, porque a pesar de que ellos intentaron orientarle hacia un compositor de sinfonías, de grandes sinfonías orquestales, de sonatas también grandes, y también le quisieron involucrar en la creación de la gran ópera polaca que estaba por determinar, ¿no? Ya se había creado una gran corriente de ópera en Italia, en Francia, en Alemania, pero en Polonia aún no. Entonces estos maestros quisieron ver en Chopin este gran compositor que iba a iniciar esta época, pero, como decía, tuvieron el talento y el acierto de dejarle que se desarrollase libremente y con naturalidad. Se puede decir que Chopin fue el compositor que quiso ser. Tuvo, como hemos dicho antes, una importante educación y una esmerada educación por parte de sus maestros, pero digamos que se desarrolló con naturalidad y fue el compositor que quiso ser. Su técnica, tanto pianística como ejecutante, y luego desarrollada, por supuesto, en las composiciones que él hizo para piano, fue el salto definitivo que había iniciado ya María Szymanowska, pero que es el salto definitivo entre el piano clásico y prerromántico al piano ya enteramente romántico. Su técnica compositiva e interpretativa fue considerada como revolucionaria. Y primeramente, pues las obras más impactantes de Chopin eran de pequeño formato, eran pequeñas piezas, no demasiado largas, y no para orquesta, eran piezas para piano. Tenían un aire innovador y poco a poco ahora las iremos comentando.
Se presentó ante el público internacional en Viena. Ya habíamos dicho antes que su ciudad natal era Varsovia. Pero se presentó, digamos, ante ese público tan exigente que había en Viena por primera vez en 1829, es decir, con 19 años, donde ofreció conciertos de música y donde la crítica, desde luego, reconoció su genialidad y, sin duda ninguna, expresaron de una forma un poco provincial, pero es así como lo hicieron, ¿no? La crítica no llegaban a creerse de dónde venía, que era de Varsovia, es decir, y de un país y de una ciudad donde no había generado grandes músicos, como sí había generado pues París, Londres, Viena, etcétera. En su regreso a Polonia, pues siguió componiendo sin descanso. Era un trabajador infatigable, ¿no? Y al poco tiempo de estar allí en Polonia y de haber compuesto muchísimas piezas, pues decidió viajar a París, que era una de esas ciudades que tenían esa fama y que era donde todo músico se quería desarrollar, ¿no? Lo que no sabía Chopin era que esta salida hacia París sería su última salida y definitiva de Polonia. Nunca ya más volvería a Polonia. Y esto fue en el año de 1830. Su vida en París comenzó con éxito, ya que también tenía ya una cierta fama que le precedía, ¿no? Pero además es que Chopin pues, disfrutaba de unas amistades en las que se sentía muy a gusto. Él se sentía muy a gusto rodeados de gente de la aristocracia. Pues allí daba lecciones y daba clases a hijos de los aristócratas que no tenían demasiado talento, pero que le procuraban una economía un poco desarrollada, y también gozaba del prestigio y de una vida tanto lujosa como lujuriosa. En este ambiente parisino, donde disfrutaba de, como decíamos, de cierto prestigio y de cierta comodidad en la vida, pues conoció a una novelista cuyo nombre artístico es George Sand, y que desde luego era una mujer de éxito en su oficio, era una escritora y una novelista de éxito, y que tenía una técnica también y una temática en sus novelas que podía resumirse o podía calificarse como revolucionarias, ¿no? Tenía un pensamiento revolucionario. No tenemos que olvidar que la Revolución Francesa hacía ya unos años que estaba en marcha, y lógicamente todo esto contagió a la cultura europea, ¿no? Ellos, Chopin y George Sand, pues empezaron una relación amorosa, y esta relación amorosa pues avanzó lentamente. Se conocieron en 1838. Más adelante, y en 1839, pues iniciaron un viaje a Mallorca que supuso un hito importante en la vida de ambos, ¿no? Y poco a poco lo vamos a ir contando. Esto sería un hecho importante, porque ya que entre ellos empezó un idilio amoroso, y el viaje a Mallorca estuvo motivado por el consejo de unos médicos, ya que Chopin era un hombre enfermizo, tenía una salud débil y tenía una enfermedad pulmonar. Siempre se ha dicho, ¿no? En la historia se ha dicho que Chopin padeció la tuberculosis. Hoy se pone en duda, ¿no? Porque la tuberculosis es una enfermedad muy contagiosa, y lo cierto es que Chopin continuó conviviendo con su pareja, ¿no? Con esta novelista que hemos dicho, George Sand, y también convivió con otra serie de personas y hizo conciertos y tal, y nadie se contagió de esta enfermedad, ¿no? Y ya sabemos que es muy difícil, ¿no? que esta enfermedad no se contagie. Así que, bueno, ponemos en duda. Lo cierto es que sí, que tenía una enfermedad que afectaba a los pulmones, y que, como decía, que era un poco el hilo que había empezado, como decía, los médicos le aconsejaron la vida en unas islas, y le señalaron las Islas Baleares como un sitio interesante para iniciar un periodo de cura de su enfermedad. Entonces, en el otoño-invierno de 1839, Chopin y George Sand pues decidieron
alquilar allí una casa en Mallorca, concretamente en el pueblo de Valdemosa. Y bueno, pues pasaron allí y empezaron su idilio amoroso y a trabajar, ¿no? Cada uno en lo suyo. Pero pronto esta vida que empezaron en Mallorca se convirtió en un infierno. ¿Por qué? Bueno, pues porque el otoño-invierno que decidieron irse a Mallorca a vivir, pues estuvo caracterizada por un mal tiempo impresionante. Estuvo constantemente lloviendo y la casa en la que se alojaron de una forma en alquiler, pues estaba llena de humedades y esto no hizo nada más que empeorar la calidad de la salud de Chopin. Allí en la isla consultaron a los tres mejores médicos que tenían por allí y desde luego los augurios que le dieron estos tres médicos fue de lo más desalentador. El primero de ellos, y según sus análisis, dijo que este hombre debería estar ya muerto. El segundo de ellos lo que le dijo fue que le quedaban pocas semanas de vida y el tercero también le auguró su pronta muerte si no abandonaba inmediatamente la isla de Mallorca. Así que este viaje a Mallorca, desde luego, fue un desastre, por decirlo así, en cuanto a su salud, pero no en cuanto a su actividad musical. Allí en Mallorca compuso una de sus más importantes obras, el Chopin, que es una colección de 24 preludios. Entonces, para conocer un poco la música de Chopin y que vamos a ir conociéndola poco a poco, pues vamos a oír el primero de los preludios. Es el primero de estos preludios, que es una colección, como he dicho, que tiene el opus 28, y pues es unos preludios, bueno, que todo estudiante y todo pianista pues ha tocado sus preludios, son muy bonitos, etcétera, pero vamos a oír en concreto uno y que es muy significativo. Vamos a oír el número 15 y que es titulado La gota de lluvia o La gota de agua y vamos a entender por qué. Es un preludio escrito en re bemol y entonces esta nota, el re bemol, se va a repetir constantemente durante todo el preludio como si fuese esa gota de agua que está cayendo continuamente pues por un canalón, en una gotera, en fin, etcétera. Lo vais a oír perfectamente, ¿no? Como esta nota se repite a lo largo de todo el preludio.
De esta misma colección de preludios, repito, los preludios opus 28, vamos a oír ahora el número 16, que está en si bemol menor, que tiene un aire completamente diferente. Bueno, después de esta corta y desafortunada estancia en Valdemosa, en Mallorca, pues la pareja pronto regresó a Francia y el amor que se tuvieron ambos duró hasta 1847. Lo cierto es que este amor se terminó porque hubo muchos conflictos familiares alimentados por dos hijos que tenía esta mujer, George Sand, y que digamos que fueron aportados, ¿no?, a la relación y que crearon muchos problemas, ¿no? Lo cierto es que bueno, pues estos conflictos familiares llevaron a la disolución de esta pareja y, por supuesto, a su separación. Chopin, desde luego, tan solo viviría un año y pocos meses después de esta separación, que fue en 1847. Chopin murió en 1849. Así que, bueno, pues esto digamos que fue un hecho malo para él, ¿no? Chopin viajó después a Inglaterra, después de esta separación. Ya estaba terriblemente enfermo y disgustado, desde luego, por la sociedad que veía, ¿no?, que veía lo que estaba sucediendo. Ya habíamos dicho anteriormente que Chopin era un hombre gustoso de la relación con la aristocracia y con las altas esferas. Bueno, pues de esta época ya del final de su vida vamos a oír ahora una pieza que también es muy característica suya, ¿no? Vamos a oír el Nocturno número 2 en mi bemol mayor, opus 9.
De esta estancia en Inglaterra, desde luego, no pudo obtener nada positivo y volvió rápidamente a Francia. Pero en Francia también la situación había cambiado, su amor le había transformado su realidad y la sociedad y la realidad social que observó en Francia a consecuencia de los años que se llevaba en marcha la revolución, pues era una realidad que tampoco le gustaba demasiado, ¿no? Así que, por un lado, su salud quebradiza, mentalmente deprimido y sin fuerzas, para seguir trabajando, Chopin murió en 1849. Vamos a oír ahora a continuación una pieza que data de este final de su vida, ¿no? Es un opus póstumo y es una fantasía improntu en do sostenido menor.
Podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que esta línea técnica que se implantó en lo que estamos haciendo en este programa, ¿no? En esta continuidad de Szymanowska a Chopin, pues esta evolución y esta línea técnica es, por decirlo así, el eslabón que se produce entre la música de Beethoven y la de Debussy, por ejemplo, ¿no? Entre una técnica más heredada del clasicismo y el principio del romanticismo y luego ya una evolución del romanticismo total que va pues hacia el impresionismo, los nacionalismos, etcétera, ¿no? Bueno, pues esta técnica y este motor de esta revolución, digamos, virtuosística, la llevaron ambos intérpretes y en especial este último, ¿no? Frédéric Chopin, digamos, en la forma de sentarse delante del teclado del piano, ¿no? La forma anterior y heredada más del clasicismo es una forma en la que el pianista ponía las manos sobre el teclado y tocaba con los dedos, es decir, con la fuerza de los dedos, con su musculatura. Pero, sin embargo, estas músicas que estaban componiendo tanto Szymanowska como Chopin y luego más adelante, por supuesto, Liszt y etcétera, todos los músicos románticos, pues es una técnica en la que no importa tanto la fuerza de los dedos y sí que se toca más con el brazo, ¿no? Es decir, con la fuerza del antebrazo y la utilización de los pedales como caja de resonancia, etcétera, ¿no? Bueno, digamos que es una evolución que luego no ha dejado de estar presente, ¿no? La forma de tocar de los pianistas hoy en día es más parecida a esta, ¿no? Es una forma de tocar más con el brazo, no con los dedos, ¿no? Bueno, pues sin meternos en muchos más tecnicismos, vamos a oír a continuación un ejemplo de esto que estamos diciendo, ¿no? De esta forma de tocar que no se puede hacer ya tanto con la fuerza de los dedos, sino con la fuerza del brazo. Vamos a oír unos ejemplos del estudio, de la colección de estudios Opus 10, ¿no? Esta colección de estudios Chopin la compuso en una época en la que Paganini estaba pues visitando Varsovia y Chopin desde luego quedó impresionado por el virtuosismo de este pianista, o sea, perdón, de este violinista. Paganini fue al violín, lo que, por ejemplo, pues Chopin fue al piano. Podríamos hacer esa analogía, ¿no? Bueno, pues como un ejemplo de esta evolución, vamos a oír de la colección de estudios Opus 10 el número 3 en mi mayor.
Hemos hablado antes de un personaje como Liszt y desde luego que Chopin y Liszt se conocieron y tuvieron una extraña amistad. Lo cierto es que Chopin admiró a Liszt, pero al mismo tiempo también lo detestaba. Eran dos personalidades muy diferentes, muy contrarias, ¿no? Por un lado, Chopin sentía envidia por la vitalidad, por la fuerza, por la extroversión de Liszt, ¿no? Liszt era un personaje digamos, de una presencia imponente, ¿no? Sin embargo, Chopin era un hombre más gustoso de espacios pequeños, más gustoso de ambientes muy cerrados, muy familiares, muy cortos, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que esta diferencia tuvo sus más y sus menos, ¿no? Lo cierto es que Liszt, una vez que conoció a Chopin y que conoció las obras de Chopin, cambió también su técnica de tocar al piano, por esto que habíamos dicho antes, ¿no? De tocar con los brazos y no tanto con los dedos, ¿no? Bueno, pues digamos que también Chopin, de alguna forma, envidiando esa vitalidad de Liszt, pues tuvieron, como he dicho, esa relación ahí un poco rara, ¿no? Lo cierto, y por último, y por no decir más, es que, bueno, pues Liszt era un hombre que hipnotizaba a los grandes auditorios, ¿no? Cosa que Chopin quizá deseaba, pero no conseguía, ¿no? No conseguía estar cómodo en esos ambientes. Bueno, pues también de esta época en la relación de Chopin con Liszt vamos a oír una composición que se llama El Gran Vals Brillante, es el Opus 18.
Chopin no utilizó nunca el recurso del programa en la música, este recurso que utilizaban ya decididamente todos los músicos románticos, o al menos eso es lo que él decía, que no utilizaba el programa. Lo cierto es que la música de Chopin tenía unos títulos muy genéricos, ¿no? Pues todas sus obras son vals, mazurcas, estudios, polonesas, nocturnos, scherzos, preludios, fantasías, etcétera, ¿no? Y tan solo las piezas que tienen un título como, por ejemplo, el que hemos oído antes, La gota de lluvia, eran cosa de los editores. Esto también lo hablamos en su día, ¿no? Cuando hablábamos de las sonatas para piano de Beethoven. Era cosa que los editores le ponían este tipo de títulos como atractivo, ¿no?, a la hora de vender la música. Lo que es indiscutible, desde luego, es que la música de Chopin es un elemento indispensable para la música romántica en el piano, ¿no?, para la evolución de la música romántica en el piano. Bueno, pues como ejemplo de esto que estamos diciendo, pues vamos a oír a continuación el segundo movimiento, que es un scherzo de la sonata para piano número 3 en si menor. No hay que olvidar, desde luego, que Chopin pertenecía a una familia que estaba muy metida dentro del mundo de la cultura. Su padre era el director del Liceo francés y allí fue donde estudió Chopin, desde luego, sus primeras clases. Y su madre, que era descendiente de una familia aristocrática polaca, pero venida a menos, y también era profesora de piano. Así que digamos que Chopin desde muy temprana edad vivió la cultura y la música como algo propio del hombre, ¿no?, de la persona. Y no en vano, desde luego, estudió con unos y otros, como hemos dicho antes, en el liceo, y se graduó cum laude en 1826, es decir, con tan solo 16 años. Bueno, también vamos a ejemplificar esta época con una de sus composiciones. En este caso es el Opus 31, es un scherzo número 2 en si bemol menor.
El último aspecto que nos queda por destacar de la figura y de la carrera de Chopin es su nacionalismo polaco. Y voy a explicar. Realmente, como había dicho antes, Chopin salió de Varsovia en dirección a París, y en lo que sería su última visita y su última estancia en su país natal, en Polonia. Él no sabía que iba a pasar esto, pero así sucedió. Lo cierto es que cuando él vivía ya fuera de su patria, en aquellos años pues hubo levantamientos populares que ocurrieron en la capital, en Varsovia, y que de alguna forma pues lo que hacían era protestar contra ese protectorado que ejercía el Imperio ruso sobre el país de Polonia, ¿no? Entonces estos levantamientos populares y estas pequeñas revoluciones pues fueron aplastadas con una brutalidad pues notable, ¿no? Esto encendió y alimentó desde luego el espíritu nacionalista de todos los intelectuales polacos. Y la cosa no terminó ahí, sino que años después las tropas rusas, ya de una forma, como podríamos decir, en declaración de guerra o militarmente, pues lo que hicieron fueron invadir y doblegar definitivamente esos levantamientos que se produjeron en Varsovia, ¿no? Chopin con estas noticias no hacía sino que indignarse cada vez más y llegó incluso a la desesperación y sobre todo a la blasfemia, que era algo que en él no era contemplado. Por ejemplo, él dijo, y abro comillas, «El enemigo ha entrado en casa. Oh Dios, ¿existes? ¿No tuviste bastante con los crímenes moscovita? O quizá tú seas moscovita». Cierro comillas. Realmente estaba enfadado no solamente con los rusos, sino también con Dios. Bueno, pues en este ambiente de fervor nacionalista y contrario a la dominación rusa, pues nació el estudio que se ha llamado revolucionario. Es un estudio que está inserto dentro de la colección de estudios Opus 10 y es el número 12, en do menor. Bueno, y vamos a ir ya finalizando el programa porque la verdad es que uno no se cansaría de poner músicas para piano de esta pareja, ¿no? Szymanowska-Chopin.
pero lo cierto es que tenemos que ir cerrando. Entonces, para despedir, había pensado que es un final elegante para este programa, pues acabar con una marcha fúnebre. Y es que el mismo Chopin, en su sonata número 2 para piano, escribió una marcha fúnebre. No sabemos si para él o no, pero lo cierto es que es una marcha que se ha tocado muchísimo, todos los pianistas la conocen, desde luego, y es una marcha que también se han hecho versiones para orquesta, ¿no? Por ejemplo, y a pesar del gran odio que tenía Chopin al Imperio ruso, pues es una pieza que en versión para banda de música se ha tocado en los funerales de Estado de la Unión Soviética. Bueno, pues estas cosas curiosas. Bueno, pues vamos a oír, como digo, para terminar el programa, el tercer movimiento de la sonata número 2 en si bemol menor, opus 35, marcha fúnebre.
Bueno, y esto ha sido todo por hoy hasta ahora en este intenso e interesante programa sobre el piano romántico en Polonia. Bueno, pues nada, desearos que la próxima semana nos encontremos y nos oigamos en un nuevo rato de Oír y Callar. Adiós. Eso es todo, amigos.